Hola amigos. Hoy los saludamos desde el impresionante y famoso Silicon Valley, o como se diría en español, Valle del Silicio, que es el nombre que recibe la zona sur del área de la Bahía de San Francisco, en California. Lugar considerado la meca de la tecnología y del emprendimiento mundial, y sede actual de muchos importantes centros de innovación, y de grandes compañías como Google, PayPal, Apple, eBay, entre muchas otras. Y por si fuera poco, también se ubican aquí, universidades, como la Universidad de Stanford, la Universidad Estatal de San José, o la Universidad de Santa Clara, entre otras importantes instituciones educativas. Y desde aquí le damos el pase a nuestra amiga Rosa. Hola, y bienvenidos. Y antes de empezar, queremos comentarles que de acuerdo a las múltiples sugerencias que hemos recibido, vamos a dedicar este video solamente a una consonante, la T. Consideramos esto, ya que a nuestro entender, es una de las consonantes que genera más dudas, que posee más variantes de sonido, es esencial para mejorar nuestra pronunciación, y sobre todo, es considerada una de las más usadas en el idioma inglés. Así que prepárense, y vamos a ver de qué se trata todo esto. Aprende inglés con Tim. ¿Se han preguntado cómo debemos pronunciar 3 de los alimentos vegetales que más consumimos? Tal vez de esta forma, Tomato, potato, lettuce, o quizás de esta otra forma. Tomato, potato, lettuce. O porque algunas veces escuchamos que a estos 4 grandes músicos los llaman, The Beatles, y algunas otras veces. The Beatles. ¿Y por qué será que muchas personas nos dicen que escuchan estas palabras pronunciadas así? internet, printer, maintenance, Y si están viendo una de las películas del pequeño mago llamado, Harry Potter, podríamos escuchar que también lo llaman. Harry Potter. Entonces, no demoremos más, y vamos a ver qué otras sorpresas nos trae esta consonante. Empecemos a estudiar a la consonante T, cuyo sonido en el abecedario es T, y el primer sonido que veremos de la T en inglés será el denominado T, fuerte, o en inglés, hard T. Aunque también podríamos escuchar que le dicen sonido verdadero de la T o sonido regular de la T. Es natural que el estudiante confunda los sonidos de la T en español con el sonido de la T fuerte en inglés, pero la diferencia radica en que la T fuerte se debe pronunciar de forma aspirada. Es decir, expulsando un mayor nivel de aire y generando una ligera explosión al momento de hacerlo. ¿Y qué mejor que escuchar un ejemplo de la siguiente palabra pronunciada, con la T en español y con la T fuerte del inglés, para notar la diferencia? tip, tip, Escuchemos una vez más la palabra. tip, tip, Y por lo general se pronunciará a la T, con su sonido fuerte, cuando se encuentre al inicio de una palabra. talent, teacher, time, top, Tuesday, Y también pronunciaremos a la T, como T fuerte, cuando se encuentre al inicio de una sílaba acentuada. Igualmente mencionar que si encontramos a una doble T en una palabra, esta se pronunciará con un único sonido de T. detail, hotel, particular, pretend, attack, Sin embargo, si la T
se encuentra al inicio de una palabra, pero seguida de la consonante R, la T ya no sería pronunciada como T fuerte, sino que se pronunciaría con el sonido de la Ch, que se usa en palabras como champion, sonido llamado africana postaveolar sorda, cuyo símbolo es una T, seguida de una S alargada, lo que indica que es la combinación de una T y un sonido similar al que usamos cuando queremos pedir silencio. sh, De igual forma mencionar que se tiende a confundir este sonido con el de la Ch en español. Pero cuidado, ya que si bien es cierto ambos sonidos son un tanto parecidos, no son sonidos similares. Y para producir este sonido, debemos llevar ligeramente los labios hacia adelante y colocar la lengua detrás de los dientes frontales superiores y el paladar, como si fuéramos a pronunciar una T, deteniendo así brevemente la salida de aire. Y luego, bajar ligeramente la lengua, dejando un espacio entre la lengua y el paladar, para que el aire fluya entre ellos y genere el mencionado sonido. sh, Escuchemos las siguientes palabras. train, try, truck, trouble, Y atención aquí. Muchos diccionarios que muestran la notación fonética de las palabras no suelen representar a la T, cuando está seguida de la R, con el símbolo de la T y la S alargada. Pero aún así, la T deberá ser pronunciada con este sonido. Y generalmente cuando la T se encuentre seguida de la vocal U, y no esté ubicada al inicio de una palabra, también será pronunciada con este sonido. Escuchemos las siguientes palabras. Actually. Adventure. Century. Furniture. Nature. Statue. Y cuando la T se encuentre seguida de la vocal I, más la vocal O, más la consonante N. La T se pronunciará solo con el sonido de S alargada que vimos hace un momento. Y para producir este sonido, debemos abrir ligeramente la boca, y arqueando la lengua y levantándola hacia el paladar, pero sin llegar a tocarlo, dejaremos un pequeño espacio por donde fluirá la expulsión de aire, que generará ese sonido similar al que usamos para pedir silencio. Escuchemos las siguientes palabras. Action. Condition. Evolution. Infection. Nation. Ahora vamos con el sonido de la T, seguida de la H. Y para empezar diremos que esta combinación posee dos sonidos. Y que no existe un patrón de pronunciación determinado para saber cuándo usar uno o el otro. Por ello, les recomendamos que utilicen la notación fonética de las palabras para identificarlos y así poder asimilarlos correctamente. Y el primero de ellos que veremos será el sonido cuyo símbolo en el alfabeto fonético internacional es semejante a una letra O, con un guión en el centro. Y para producir este sonido, debemos abrir un poco la boca y colocar la lengua entre los dientes, y expulsando un flujo de aire entre la lengua y los dientes superiores, generaremos un sonido por la fricción de la salida de aire entre ellos. Pero debemos evitar que la lengua presione los dientes superiores, porque si eso pasara, el sonido que resultaría sería el de la Z y no el de la TH. Asimismo, debemos tomar en cuenta que este sonido no produce vibración en las cuerdas vocales. Es decir, se produce solo con la fricción de la corriente de aire expulsada. Escuchemos las siguientes palabras.
Think. Thing. Think. Nothing. Birth. Earth. Y con esta última palabra que escucharemos, despejaremos una duda que es muy común cuando estamos aprendiendo inglés. ¿Las palabras árbol y tres se pronuncian igual? Y de acuerdo a lo visto en este video, ya sería más sencillo identificar la diferencia. Escuchemos. 3. Tree. 3. Tree. Y el segundo sonido de la TH será más sencillo de asimilar, ya que este sonido se asemeja mucho al de nuestra D en español. Y el símbolo con el que se le representa es semejante a un 6 de sentido invertido, cruzado con un guión diagonal superior. Y para producir este sonido, debemos abrir un poco la boca y colocar la lengua entre los dientes, y a partir de aquí, pronunciar un sonido similar al de nuestra D en español, expulsando el aire producto de esta pronunciación, entre la lengua y los dientes superiores. Escuchemos las siguientes palabras. Than. They. These. Therefore. Another. Brother. Father. Mother. Breathe. Y el siguiente sonido de la T, que veremos, es el sonido al cual le denominan T retenida, o en inglés LT. Y este sonido es pronunciado como si se tratase de una T fuerte, pero sin aspiración. Es decir, anulando el soplo de aire final. Y por lo general pronunciaremos a la T con su sonido retenido, en algunas palabras, cuando la T se encuentre al final de las mismas, o seguida de un sonido consonántico. Veamos los siguientes ejemplos. Cat. Hot. Meat. Sit. That. También pronunciaremos a la T retenida, cuando la T se encuentre seguida de un sonido consonántico. Atmosphere. Fitness. Football. Nightmare. Outside. Y generalmente, también pronunciaremos a la T retenida, cuando la T se encuentre precedida de la consonante S. Stage. Stamp. Star. Steak. Y antes de proseguir, nos es necesario explicar un tipo de sonido que es usado en el idioma inglés, al cual se le denomina pausa glotal, o como se le dice en inglés, glottal stop. Y aunque dedicaremos un video completo a este sonido, vamos a estudiarlo en este momento, ya que aunque no solo se vincula con la consonante T, nos es necesario entenderlo aquí, para poder comprender claramente una de las variantes del sonido de la T. Mencionar también que el símbolo que representa a la pausa glotal es un símbolo parecido a un signo de interrogación cerrado. Pero igualmente cabe mencionar que este símbolo no es muy utilizado en los diccionarios que muestran la notación fonética de las palabras. Por ello, no será muy común encontrarlo normalmente.
Entonces veamos. Para entender el sonido de la pausa glotal, vamos a usar una expresión americana muy común, donde la pausa glotal sería el sonido parecido a un hipo, que se ubica después del primer sonido sonoro. Oh. Es decir, ese sonido que se genera cuando se inicia la obstrucción de aire entre los dos sonidos sonoros. Y para producir el sonido de la pausa glotal, se debe generar una ligera pausa, obstruyendo brevemente la salida del flujo de aire en la glotis. Oh. De allí su nombre, pausa glotal. Entonces, cuando la T o una doble T se encuentran seguidas de una vocal más una consonante N, ubicadas en una sílaba sin acentuación, reemplazarán su sonido por el de esta pausa glotal que acabamos de ver. Y en este caso la T recibirá el nombre de T glotal. Y por lo general, veremos que cuando se quiere representar a la T glotal, se utilizará el mismo símbolo de la pausa glotal. Veamos cómo se ejecuta el sonido de la T glotal. Recordemos que el inglés hablado comúnmente es muy relajado y tiende a eliminar el sonido de las vocales sin acentuación. Y dado que la T glotal se debe pronunciar cuando la T se encuentre seguida de una vocal más la N, ubicadas en una sílaba sin acentuación, el sonido de la vocal desaparecerá. Por lo que nos queda el sonido de la T reemplazado por el de la pausa glotal, conectado al sonido de la N. Entonces lo que escucharemos sería button, Ahora escuchemos la misma palabra, pronunciada con la T glotal y sin ella, para notar la diferencia. button, button, Escuchemos una vez más la palabra. button, button, Ahora escuchemos algunas palabras pronunciadas con la T glotal. beaten, botany, cotton, important, maintenance, rotten. Ahora, si bien es cierto al pronunciar este tipo de palabras con la T glotal, sonaríamos más como un nativo angloparlante. Sin embargo, estas palabras son pronunciadas tanto con el sonido de la T glotal, como sin él, hasta por los propios angloparlantes, algunas veces. Por esta razón, en tanto aprendamos a usar este sonido, podríamos usar el sonido de la T regular, y dejarnos entender sin inconvenientes. Y ahora, veamos otro sonido más que posee la T, al cual se le denomina T vibrante, o como se le conoce en inglés, flap T. Y para representar a este sonido, usaremos uno de los símbolos con el que se le representa en el alfabeto fonético internacional. El mismo que se asemeja a una R en minúscula. Pero esta flap T trae consigo una polémica que divide a muchos. Ya que algunos dicen que la flap T suena como una D en español, mientras que otros dicen que este sonido, cuyo nombre verdadero es vibrante alveolar simple, se debe pronunciar como una R en español. Incluso, si buscamos en Wikipedia información sobre el sonido vibrante alveolar simple, veremos que allí se identifica a este sonido con el sonido de la R usado en la palabra toro. Y empecemos viendo cómo se produce el sonido de la flap T. Para producir el sonido de la flap T, debemos llevar la punta de la lengua hacia la parte posterior de los dientes superiores y el paladar, área que se le denomina cresta alveolar. Y es importante anotar que esta posición inicial de la lengua es la misma que usamos para pronunciar la R en español, lo que hace que este sonido de la R sea el más aproximado al de la flap T, a diferencia del de la D en español, cuya posición inicial es apoyando la lengua en los dientes superiores. Entonces, con la lengua en esta posición, bloquearemos brevemente el aire, para luego liberarlo, tocando la cresta alveolar rápidamente,
y bajando la lengua al momento de pronunciar un sonido aproximado al de la R suave en español, o al sonido de la D en inglés. Y cuando nos referimos al sonido de una D en inglés, no nos referimos al sonido de la D que escuchamos en palabras como desk, sino al sonido de la D, que es muy parecido al de la R en español y que escuchamos en palabras como reader, En conclusión, de acuerdo a lo que hemos visto, la flap T se asemejaría más al sonido de la R del español cuando ésta es pronunciada en palabras como loro. Aunque valgan verdades, en muchas palabras podemos percibir a este sonido, como el de la D en español también. Pero esto podría originarse debido a la influencia de las vocales y consonantes que acompañan a la letra T en una palabra. Y por lo general, pronunciaremos a la flap T cuando la T o una doble T se encuentre en medio de dos vocales, o dicho de otra forma, en medio de dos sonidos vocálicos. Escuchemos las siguientes palabras. beetle, city, hospital, letter, lettuce, potato, En este caso, tenemos a dos T's en medio de dos vocales. Pero de acuerdo a la regla vista, la T será pronunciada con su sonido de T fuerte, cuando se encuentre al inicio de una palabra o al inicio de una sílaba con acentuación. Y este es el caso de la primera T. Por esta razón, la primera T es pronunciada como T fuerte. potato, tomato, water, Ahora, esta regla de pronunciación de la flap T, aplicada cuando la T se encuentre en medio de dos vocales, aplicaría también al momento de enlazar las palabras, con el proceso de diálogo conectado que usa el nativo angloparlante al momento de hablar. Pero para entender mejor esto, primero escuchemos la siguiente pregunta, que significa: ¿qué estás haciendo? Pronunciada de forma lenta y sin usar el diálogo conectado. what are you doing? Y ahora, escuchemos esta misma pregunta, pronunciada enlazando las palabras mediante el diálogo conectado, que es la forma fluida de hablar que usan los nativos angloparlantes comúnmente. En donde la primera palabra, que termina en T, se une con la segunda palabra que inicia con A, con lo cual, la T queda en medio de dos vocales, y de acuerdo a la regla, la T debe ser pronunciada como una flap T. Escuchemos la pregunta. What are you doing? No obstante, hay palabras que aún teniendo a la T en medio de dos vocales, la T no es pronunciada con su sonido de flap T. Escuchemos algunas de ellas. Detail, detect, material, pretend, retail, strategic, Y también pronunciaremos a la T como flap T en algunas palabras como las que escucharemos a continuación. artist, dirty, 40, liberty, party, 30, poverty, Y por lo general, las palabras que son pronunciadas con la flap T también pueden ser pronunciadas con el sonido regular de la T. Pero si quisiéramos sonar más como un nativo angloparlante, deberíamos pronunciar las palabras con el sonido de la flap T. Ahora veamos qué pasa cuando la T está precedida de una consonante N. Veamos. En algunas palabras, donde encontremos a la N y a la T ubicadas entre dos sonidos vocálicos,
pueden pasar dos cosas. La primera es que la T sea pronunciada con el sonido regular de la T. International. 20, Y la segunda es pronunciar estas palabras omitiendo el sonido de la T. Y lo hacen quitando a la T de la notación fonética. International. 20. Pero la confusión viene cuando en algunas palabras, en lugar de quitar la T, figura una flap T. O también puede figurar el símbolo que representa a la flap T, con un guión arriba, reemplazando a la N y a la T. Y lo que nos indican estas notaciones es que en este caso, el sonido de la N y la T deben pronunciarse con un sonido fusionado de la N y la flap T. Sonido al que le denominan T vibrante nasalizada. Escuchemos las siguientes palabras. Sender. Counter. County. Internet. Interaction. Wanted. Pero tal como hemos escuchado, aún así la notación fonética indique que la palabra debería ser pronunciada como una T vibrante nasalizada. Valgan verdades, en algunas palabras, casi solo se percibe el sonido de la N como un único sonido. Y esto podría ser el motivo de por qué muchas personas por comodidad y rapidez pronuncian estas palabras solo con el sonido de la N y omitiendo el de la T completamente al hablar. Pero debemos tener cuidado al hacer esto, ya que podríamos estar pronunciando otra palabra, tal como veremos en el siguiente ejemplo. Winter. Winter. Y como dato importante diremos que todas estas palabras, que se pronuncian omitiendo la T, o con el sonido de la T vibrante nasalizada, pueden ser pronunciadas también con el sonido de la T regular. O sea, con el sonido fuerte de la T, sin problema alguno. Pero si quisiéramos acercarnos más al acento de un nativo angloparlante, procuremos pronunciar estas palabras, según corresponda, con la omisión de la T o con la T vibrante nasalizada. Y ahora escuchemos algunas palabras, que aún teniendo a la N y a la T, en medio de dos sonidos vocálicos, solo poseen la pronunciación con la T regular, y no con la T vibrante nasalizada, o con la T omitida. Contact. Content. Continue. Interior. Intel. Y para finalizar, escuchemos otras palabras que omiten el sonido de la T. often, castle, fasten, listen, whistle, Entonces, por todo lo visto de la T, ya podríamos identificar que el nombre de la banda de estos cuatro grandes músicos, al ser pronunciada por un nativo angloparlante en el inglés americano, sonaría así, Beatles. reemplazando el sonido de la T regular por el de la flap T, por encontrarse la T en medio de dos sonidos vocálicos. Así es, amigos. Recordemos la regla de cuando la E se encuentra en una sílaba sin acentuación, ubicada al final de una palabra, y precedida de la L y de otra consonante. La E anulará su sonido, y el sonido vocálico chua será colocado entre las dos consonantes, quedando lista la palabra para ser pronunciada con la flap T. Beatles. Aunque valgan verdades, también podríamos escucharla en el propio inglés americano, pronunciada con el sonido regular de la T, tal como se hace en el inglés británico, donde el sonido de la T, por lo general, siempre es pronunciado como una T regular. Entonces sonaría así.
Beatles. Y algo similar pasaría con el nombre de este pequeño mago, pronunciado con la forma del inglés americano. Harry Potter. Y sonaría así con el inglés británico. Harry Potter. Y adicionalmente podemos notar aquí que el sonido de la R final desaparece, ya que en el inglés británico se suele anular el sonido de la R cuando se encuentra al final de una palabra. Harry Potter. Y hasta aquí, todo sobre la consonante T. Esperamos que este video, donde hemos sintetizado todas las variaciones del sonido de la T, les sea de mucha utilidad, y que lo revisen las veces que consideren necesarias, hasta afianzar su conocimiento sobre esta tan importante consonante en el idioma inglés. Y no se olviden que los desafíos hacen la vida interesante, y superarlos la hace significativa. Si te gustó este video no olvides regalarnos un like. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal y marcar la campanita para que recibas una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. ¡Saludos!